La neurocirugía nace realmente como especialidad en 1886, año en que Sir Victor Horslight fue nombrado cirujano del Hospital de los Paralíticos y Epilépticos en Londres, en Queen Square, actualmente el Hospital Nacional de Queen Square. En 1887 opera el primer adenoma de hipófisis por vía transcranial. Están las imágenes de Queen Square, el abordaje y los quirófanos de aquella época. Posteriormente, en 1893, Canton y Paul hacen el abordaje lateral subfrontal con excelentación orbitaria para los tumores y publican la nota de un caso de acromegalia tratado por esta operación a través del abordaje lateral subfrontal. En 1905, el siglo pasado ya, Fedor Krauss hace el abordaje transesfenoidal en un tumor gigante hipoficiario, el cual hace la remoción de la nariz para poder entrar por el plano transesfenoidal en Berlín, en este hospital. Schloffer y von Isbell hacen la primera cirugía transesfenoidal de tumores pequeños utilizando el abordaje transesfenoidal, y en 1910 Carabel y Hirsch practican la primera serie de abordajes transesfenoidales que tenemos relaciones. Es el doctor Frazier en 1913 que describe la técnica tradicional ya en una publicación como tal. Harvey Cushing, el padre de la neurocirugía americana, y a principios de este siglo, él hace abordajes transesfenoidales y transcraneales en dos tiempos para los tumores gigantes de la hipófisis, agrega la resección submucosa del tabique nasal, y en el 28 opera el 64% de los tumores por vía transesfenoidal, y dado las condiciones de la época, proscribe la vía transesfenoidal a sus alumnos. Este fue un video histórico en el que le están dando un reconocimiento a Cushing después de una cirugía. Norman Dock continúa usando en el 1930 la técnica transesfenoidal desobedeciendo las recomendaciones del profesor Cushing. Y es en el 58 el maestro de Armando Basso, el doctor Gerard Guiot, quien revoluciona la cirugía transesfenoidal e introduce el intensificador de imágenes a la cirugía. Este es el esquema original de la posición y el uso del intensificador de imágenes en el quirófano, de acuerdo a cómo Guiot lo utiliza. Jules Hardy, compañero de Armando, y con quien yo tuve la oportunidad de estar, en 1961 introduce la era moderna de la cirugía transesfenoidal con la introducción del microscopio quirúrgico, los microinstrumentos y la neumoencefalografía dinámica. En el 66 describe el abordaje transesfenoidal en los grandes tumores de hipófisis, utiliza el microscopio quirúrgico, el espejo diseñado por él, y los instrumentos rígidos para poder hacer la extirpación de los tumores utilizando la vía transesfenoidal. Junto con Jean Vecina, Jules crea la clasificación de los tumores hipoficiarios en Montreal en 1973, cuando no teníamos tomografía, y posteriormente ya con Charles Wilson, con el uso de la resonancia magnética, cambia esta clasificación, como la vemos aquí, es simétrica, asimétrica en los grados A, B, C, dependiendo la altura y compresión del tumor, y la simétrica dependiendo la invasión al seno cavernoso o a la parte superior. Un servidor introduce los instrumentos maleables para la cirugía transesfenoidal. Nace de que en un momento determinado me doy cuenta que no podía alcanzar una parte del tumor que era supracelar, y si lo pudiera curvar, no se podían curvar, demasiado rígidos, y de ahí
nace la idea y trabajo durante algunos años, desde el 70 hasta el 82, para hacer esos instrumentales, y en el 84 describimos el abordaje combinado supra y infracelular en forma simultánea en un solo tiempo, el cual está publicado en el Neurosurgery, y después en el 86 publicamos en el libro de Vincon Dolan el abordaje transesfenoidal sublabial ampliado para los abordajes del seno cavernoso y los tumores de hipófisis que invaden el mismo. El uso del endoscopio en la cirugía, aunque es de muchos años atrás, alguien describió el endoscopio, pero para la endoscopía transnasal es Whitham en el 81 quien hace la primera endoscopía, y después en el 87 Greenfield, en el 92 Jakowski, en el 95 Seti y yo en 97 van dándole evolución de la endoscopía como alternativa, y los diferentes endoscopios que utilizando el abordaje por la vía transesfenoidal. Continúan ya en este siglo, en el 2002, Capabianca, Casa, Frank y Gentle, con el uso del endoscopio para los tumores de hipófisis a través de esta vía, ya mejorando los equipos, como lo podemos ver acá, y comparando ya el uso del microscopio y el endoscopio en forma al principio alternante y luego definitiva, utilizando desde el 2007 la endoscopía. Ya esto es el siglo XXI, pero a través de los años se han hecho muchos abordajes para los tumores quirúrgicos de la hipófisis, el transesfenoidal, el transcranial, el subfrontal, el peyonal, el subtemporal, el orbitocigomático, el transetmoidal y el transcalloso anterior, a través del profesor Ghaziyah Sargil, el padre de la neurocirugía moderna, quien realmente usa el microscopio e introduce la microcirugía, Eddie Loss, también en Estados Unidos, Charles Wilson, Armando Basso, presente con nosotros en Argentina, Rudolf Falbull, presente en Alemania, Nelson Oyoki en Estados Unidos, un servidor aquí, y Gerardo Guinto, que ha continuado en el centro médico el trabajo de estos tumores.